Saludos y bendiciones. Aquí nuevamente con ustedes, continuando esta serie, los fundamentos para el desarrollo de la vida cristiana. Recordemos que ya dimos en nuestra introducción la aclaratoria o estableciendo este principio de que nosotros somos el templo de Dios, un edificio construido para Dios. La base es Jesucristo y la estructura por la cual, en la cual se va a soportar el resto de la obra está basada en unos fundamentos que se encuentran en Hebreos capítulo 6, los cuales vamos a ir desarrollando uno a uno. Ya hemos dado entonces, como dije, nuestra parte introductoria en la lección número 1. Ahora estamos en el cuerpo, la lección como tal. Aunque esta es la segunda entrega, este es el principio o el fundamento número 1. Esta es la segunda entrega, pero estamos hablando ahora del fundamento número 1, el arrepentimiento de las obras muertas. Hebreos 6.1 dice: por tanto, dejando la discusión de los principios elementales de Cristo, sigamos hacia la perfección, es decir, hacia la madurez, no echando otra vez los fundamentos del arrepentimiento de las obras muertas. Según el autor de Hebreos, el arrepentimiento de las obras muertas es el primer fundamento sobre el que está construida la iglesia. El arrepentimiento nivela y aplana el terreno de nuestro corazón, pero también es como la retroexcavadora, cava profundo para revelar lo que hay en las profundidades de nuestras vidas, a fin de prepararnos para la construcción, según el diseño de Dios. No hay verdad ni fe duradera en Dios sin el arrepentimiento. El arrepentimiento, aclaro acá, no es sentirse mal. Y aunque cuando usted se arrepiente se siente mal, arrepentimiento no es sentirse mal. La palabra arrepentimiento viene de la expresión metanoia, es cambio de pensar. Claro, cuando usted cambia de pensar, posiblemente se sienta mal. Se sienta mal por haber sido un hijo desobediente a sus padres, se sienta mal por haber maltratado a su cónyuge, se sienta mal por haber abandonado a sus hijos, se sienta mal por ser un comerciante deshonesto, se sienta mal por haber vivido una vida de corrupción, se sienta mal por haber caminado en el tiempo en droga o en sexo alocado. Todas estas sensaciones o emociones que salen a flor de piel cuando cambiamos de pensar, entonces son válidas. Pero arrepentimiento como tal es cambiar de mentalidad. Y eso entra muy profundo porque va a mover las estructuras de nuestros ideales, de nuestras creencias personales, de ese ser interior, esa idiosincrasia que se generó desde el momento mismo que estabas en el vientre de tu madre hasta el día de hoy que tienes 14, 15, 16 años, 50 años, 60, 70 u 80. Porque la gente piensa que el evangelio es para gente vieja. No, el evangelio es para todo el que esté en capacidad de reconocer que tiene que arreglar su vida para honrar al Señor. Hay mucha confusión respecto a la palabra arrepentimiento, así que empecemos por definirla. A lo largo del Nuevo Testamento, el sustantivo arrepentimiento, metanoia, y el verbo arrepentir, metaneo, se repiten 24 y 30 veces respectivamente. La definición más común y aceptada es un cambio de mentalidad. Sin embargo, si nos quedamos con esa definición básica, nos vamos a perder de algo mayor. La enciclopedia bíblica Baker define arrepentimiento como literalmente un cambio de mentalidad, no solo con respecto a los planes individuales, intenciones o creencias, sino también un cambio en la personalidad completa de un modo pecador de actuar a un modo de actuar como Dios lo manda. Fíjate en la frase completa, personalidad. Al usar estas palabras, los eruditos nos muestran que el arrepentimiento es más que un simple cambio de mentalidad. El vocabulario teológico Lexham profundiza en esto al afirmar que el arrepentimiento es un proceso en el cual el individuo reorienta su mente y voluntad, alejándose del pecado y acercándose a Dios. Reorienta su personalidad, alejándose del pecado, pero acercándose a Dios. El arrepentimiento involucra la mente, la voluntad, las emociones, penetrando en lo profundo de nuestro corazón para que podamos persuadirnos con firmeza desde el centro de nuestro ser de ese cambio que tenemos que hacer para nuestras vidas. Es decir, que estos dos textos teológicos o de desarrollo, de explicación del término, nos permiten entender y comprender que no solamente es cambiar
de mi manera de pensar o ver las cosas, sino que eso actúa a nivel de mi personalidad. Cava muy profundo, porque recuerde, estamos edificando el edificio. Y esto, la retroexcavadora, la máquina, debe entrar en lo más profundo del terreno para poder poner las bases en el lugar correcto. El verdadero arrepentimiento ocurre cuando comprendemos nuestra condición pecadora. Esta revelación cambiará, naturalmente, la forma en que nos percibimos a nosotros mismos y a Dios. Y a través de esto, también debe cambiar el modo en que vivimos. El arrepentimiento es la forma o el camino para que abandonemos la autonomía y nos sometamos a Dios de forma absoluta. Es decir, dejamos de hacerlo como pensamos nosotros, como queremos nosotros o como indicamos nosotros y empezamos a hacer las cosas como ordena el Padre Eterno. En el Nuevo Testamento, nuestra relación con Jesús es comparada con un matrimonio. Escuche bien esto. La iglesia es la novia, Jesús es el novio. Y como todo buen esposo, Jesús desea nuestro compromiso y nuestra fidelidad total. Imagina la siguiente escena. Una noche, José regresa a casa del trabajo y encuentra a Ángela, su esposa, toda compuesta y vestida con un hermoso traje. Llega a la conclusión de que ella debe haber planeado algo especial para ambos y se dispone a arreglarse también Joséito. Ángela, un poco confusa, responde: cariño, esta noche voy a salir con Tony. Vamos a cenar, a ver una película y a dormir en un hotel. Estaré de vuelta mañana. ¿Quién es Tony?, pregunta José. Es mi novio de bachillerato, responde ella. ¿Qué? ¿No puedes ir con él? Y ella le dice: ¿por qué no? Porque estamos casados, estamos comprometidos el uno con el otro. No salimos con otras personas, exclama él, afirmando lo que se supone que es obvio. Espera, cariño, responde Ángela. Eres mi favorito, te amo más que a cualquiera de mis antiguos novios. Pero no puedes pretender que no los vea más. Algunos de ellos han sido cercanos a mí por años. Todavía los amo y quiero pasar tiempo con ellos. ¿Qué hay de malo en eso? Obviamente, esta escena parece ridícula. Es difícil imaginar que alguien no entienda que el matrimonio implica una relación exclusiva. Ciertamente ninguno de nosotros se casaría con alguien como Ángela, que espera seguir saliendo con sus antiguos novios. Sin embargo, así es como muchos cristianos tratan su relación con Jesús. Cuando fallamos en comunicar el importante aspecto que es el señorío de Jesús y el arrepentimiento de nuestra antigua forma de vivir, surge una novia adúltera, una novia que no entiende la belleza de la intimidad y la devoción hacia su novio. Eso es lo que le pasa a muchos cristianos. Ellos quieren andar con Jesús porque es el favorito, pero de vez en cuando, o con mucha frecuencia, más que de vez en cuando, seguir saliendo con sus antiguas costumbres, porque no las han abandonado, porque siguen coqueteando con ellas. Aquella vida que se supone ya debieron haber dejado, sigue siendo la que marca la pauta cada vez que sale a flote, cada vez que la mal llamada naturaleza llama. Cuando nos arrepentimos de forma genuina, dejamos de vivir la vida según nuestros propios términos y tomamos una postura de completa sumisión y obediencia a la autoridad de Dios. En esencia declaramos: ya no aceptaré pensamientos, creencias, razonamientos o argumentos que se exalten a sí mismos por encima de la palabra de Dios y su sabiduría. Mucho creyente dice: yo sé que la Biblia dice eso, pero yo opino. ¿Qué opina usted? Usted no tiene nada que opinar, porque usted debe estar ahora fundamentado en lo que dice la Biblia. En los tiempos que nos ha tocado vivir, porque este material está siendo realizado en el primer año de la segunda década del siglo XXI, es decir, estamos en 2021, y posiblemente al yo dar la fecha, usted dice: wow, pero este material es viejo, porque lo va a ver en el 2030. Tranquilo,
Yo lo que quiero decir que los eventos que estamos viviendo han generado mucha opinión pública. Y la opinión pública no es la que vale es la opinión o los principios o las aseveraciones de la palabra de Dios. No podemos volvernos a Dios sin arrepentimiento. De hecho, no podemos poner nuestra fe en Jesús sin primero arrepentirnos de la deliberada desobediencia a Dios. La necesidad del arrepentimiento se enfatiza en todo el Nuevo Testamento. El arrepentimiento nunca va a ser opcional. Es un prerequisito para la activación de la gracia. Y por eso el llamado al arrepentimiento es, en definitiva, un regalo de la gracia. Un regalo que nos libera de nuestra propia pequeñez para que podamos vivir en la plenitud de Dios. La gracia se activa a través del camino del arrepentimiento, señores. Pero demasiado a menudo el arrepentimiento es mal interpretado y las personas se cohíben de usar esta hermosa palabra. Veamos cómo los apóstoles Pablo y Pedro presentan el Evangelio. En Hechos 20, del 20 al 21 nos dice: nunca rehuí decirles lo que necesitaban escuchar, ya fuera públicamente o en sus hogares. Tengo un mensaje para judíos y griegos por igual: la necesidad del arrepentimiento del pecado y de volverse a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. ¿Qué les parece? Dice Hechos 26, 19 al 20. Obedecí esa visión del cielo. Prediqué primero a aquellos que estaban en Damasco, después en Jerusalén y a lo largo de Judea y también a los gentiles, que todos deben arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y probar que han cambiado por las cosas buenas que empiezan a hacer. ¿Qué les parece? Luego Hechos 17:30 nos dice: Dios toleró la ignorancia de la gente sobre estas cosas en tiempos anteriores, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él. Las primeras palabras del apóstol Pedro en el día de Pentecostés instruyeron a los que buscaban en verdad cómo ser salvos. Proclamó audazmente, Hechos 2:38, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Cualquier enseñanza que no incluye un llamado al arrepentimiento está guiando mal a los pecadores y representando mal a Dios, parecido a lo que vimos en nuestra historia sobre Ángela y José. El modo actual de comunicar el Evangelio es llevar primero a la persona a creer y orar, y después, si el tiempo lo permite, al arrepentimiento de los pecados, lo cual puede ocurrir semanas o meses después que la persona ya empezó a caminar con Cristo. ¿Pero es bíblica esta estrategia? No, el Espíritu Santo es quien convence a las personas de su necesidad de salvación. Jesús dijo en Juan 16, 8 al 11, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. El pecado del mundo es que rehúsan creer en mí. La justicia está a su alcance porque voy al Padre y ya no me verán. El juicio vendrá porque el que rige este mundo ya ha sido juzgado. Nuestra respuesta al convencimiento del Espíritu Santo determina si nos volvemos a Dios o no. Analiza estas dos respuestas diferentes al convencimiento del Espíritu Santo. La primera ocurrió después de que Pedro compartiera el Evangelio en Pentecostés. Veamos Hechos 2:37. Cuando escucharon esto, les llegó al corazón y dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles: hombres y hermanos, ¿qué haremos? Compara esta respuesta con la que recibió Esteban después de compartir el Evangelio en Hechos 7:54. Cuando escucharon estas palabras, les llegaron al corazón y crujieron contra él los dientes. Con Pedro dijeron: varones, ¿qué haremos? Cuando les predica el Evangelio. Pero cuando Esteban predica el Evangelio, también les llega al corazón, pero rechinaron los dientes y lo apedrearon. El convencimiento dará como resultado arrepentimiento, que fue el primer ejemplo. El convencimiento trae arrepentimiento, es decir, de una vez dice: ¿qué debo hacer para cambiar la vida? ¿Ves? O un endurecimiento. Si el resultado es el arrepentimiento,
El que se arrepiente está en posición de recibir la misericordia y la gracia de Dios, con la bondad de Dios llevándole al arrepentimiento. Los que respondieron, ¿qué podemos hacer?, fueron posicionados tanto para oír el evangelio, que incluye el arrepentimiento, como para aceptar la salvación. Pablo da una perspectiva más profunda de la belleza del arrepentimiento. Nos dice 2 Corintios 7, 10 al 11. Porque la tristeza que es de Dios produce arrepentimiento, que lleva a la salvación, no para lamentarse, pero la tristeza que es del mundo produce muerte. Vean esto mismo, que hayan sido entristecidos de forma santa. ¿Qué diligencia ha producido en ustedes? ¿Qué limpieza de ustedes mismos? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué deseo vehemente? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todas las cosas han demostrado estar limpios en este asunto. El arrepentimiento trajo en ellos un sentimiento que los movió decidida y determinadamente a la salvación. Pablo señala claramente que la tristeza, según Dios, produce un cambio de naturaleza, un cambio marcado por la diligencia, una limpieza de uno mismo, una indignación por haber hecho cosas que no agradan a Dios, temor reverencial, deseo vehemente, celo y vindicación. Así que vemos que el convencimiento crea una tristeza según Dios, y si se maneja correctamente, esa tristeza dará como resultado un arrepentimiento genuino, la puerta que te abre el camino a la salvación. Jesús, Juan el Bautista y los discípulos anunciaron las buenas nuevas con un llamado al arrepentimiento. Nosotros no deberíamos hacer lo mismo. El arrepentimiento no es solo la elección de alejarnos de nuestros pecados, sino también la elección de volvernos a Dios. Usted se puede alejar del pecado, pero tiene que volverse a Dios. Es decir, esta vía tiene dos sentidos nada más. Si usted va hacia la dirección del pecado, se aleja de Dios, pero en la medida que usted se aleja del pecado, se vuelve a Dios. Para que esto suceda, debes entregar a Jesús el señorío sobre tu vida. Aceptar a Jesús como Señor significa que le das total dominio sobre tu vida. En el momento en que haces esto, Dios te libera del reino de las tinieblas y te lleva al reino de la luz, te lleva a la gloria de su amado Hijo Jesús. ¿Sabías que tu formación en ABA puede ser acreditable? Sí, es así. Ingresa al link que estamos dejando en la descripción de este video y allí podrás participar de las respuestas al cuestionario que te va a permitir recibir tu acreditación para participar en las siguientes formaciones. Así que no esperes más, ingresa a nuestro link y sé parte de esta gran familia de ABA, la escuela de formación que te prepara para la obra del Señor. En definitiva, el arrepentimiento es la base fundamental para entrar en el camino de la gracia. Nosotros no podemos predicar solamente un evangelio para hacer a la gente amigos de Dios. Tenemos que predicar un evangelio para que la gente se convenza de que debe cambiar su personalidad, su forma de pensar y empezar a caminar en el sendero que el Espíritu Santo transformador le va a cambiar toda la vida. Muchas veces queremos decirle a la gente es que la vida del evangelio no depende de ti, sino tu dependencia del Espíritu. Es correcto, debemos depender del Espíritu Santo. Pero la parte humana, la parte que pone el ser humano es la decisión de arrepentirse. O usted puede decir, ¿qué hago? Como dijo también el carcelero de Filipo, el comandante de la cárcel de Filipo, le dijo al apóstol, ¿qué hago para salvarme? O usted puede rechinar los dientes, como la gente que apedreó a Esteban. O usted puede también tomar las piedras para caerle a Pablo, acusarlo, cuando éste expulsó el demonio de adivinación de la jovencita. Los hombres de Dios en los inicios de la iglesia estaban claros que el evangelio iba a dar dos respuestas básicas. El evangelio no iba a dejar a la persona en situación de indiferencia. El evangelio iba a dar la respuesta de la gente preguntándose, ¿ahora qué hago?
para poder cambiar, o sencillamente, vete de aquí que te quiero eliminar. ¿Cuál es tu respuesta al Evangelio? Si tu respuesta al Evangelio ha sido, ¿qué hago para poder cambiar? De seguro el Espíritu Santo empezó a actuar en ti, el Padre puso en ti el querer como el hacer, debes fundarte en Cristo y empezar a caminar con Cristo. Pero si tú estás hoy día en una situación donde tienes un profundo rechazo por el Evangelio, has generado la segunda respuesta. Y esa respuesta es válida, pero es una respuesta que te lleva a condenación. Es la respuesta que te lleva a condenación. Por eso que no puedo comprender una persona que después que haya caminado 2, 3 años en el Evangelio, por no poner más, y hoy día está caminando de una manera tan absurda, como que si nunca hubiese conocido a Dios. Que están caminando inclusive de una manera tan molesta con Dios, molesta con el Evangelio, que cuando tú les hablas, no quiero saber nada de esto. Es la respuesta de los que le cayeron a pedradas a Esteban, es la respuesta de aquellos que estaban en brujería y querían matar a Pablo, es la respuesta de los que dijeron al Señor, crucifícale, crucifícale. Es la misma respuesta. Es por eso que entonces uno dice, ¿será que hubo verdadero arrepentimiento? ¿O en aquel momento lo que hubo fue remordimiento? Muchas veces trabajamos es a base del remordimiento, solo sentirse mal, porque te descubrieron en la falta. O sencillamente te ofrecieron el Evangelio donde te predicaron muchas cosas, pero no te dijeron que la puerta de entrada es arrepentimiento. Que si Dios te da una palabra y te convence, esa convicción te ha generado la tristeza de saber, wow, esto no lo estoy haciendo bien, entonces tú empezar a preguntar, ¿qué debo hacer para cambiar? Cuando eso empieza a suceder, entonces el camino, la puerta se abre para que veas la bendición. Quiero invitarte a que sigas con nosotros en el siguiente estudio, porque esto se va poniendo bueno. En el nombre de Jesús oramos para que tu vida alcance la convicción necesaria y puedas caminar en el sendero del arrepentimiento. Que a través del arrepentimiento entres al camino del amor, la gracia de Dios, la misericordia y bondad de Dios y empieces a ver el sendero claro de la salvación. Que en vez de rechinar los dientes, en vez de sentirte con ganas de herir y atacar el Evangelio, puedas sentir en esta hora que tienes que hacer cambios para que tu vida alcance la bendición. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.